cerrado, ¿no? No admiten a profesores para que no veamos lo mal que hablan de nosotros. Pero como está más a la mano, yo supongo que ya es el instrumento que ocupan ustedes para andar viendo en lugar de misprofesores.com. Yo no había escuchado de ese. ¿De misprofesores.com? No, del otro. Sí se llama Profesores Upita. Está en No Facebook. sé de qué manera puedan demostrar que son alumnos. Yo supongo que por la cuenta de correo institucional o algo por el estilo. En Pero realidad solo manda solicitud y ellos te aceptan y ya. ¿sí? Sí. Bueno, fíjense que a pesar de que me corroe de repente la curiosidad, no sería capaz de mandar una solicitud. Ahí lo curioso en esta otra que les decía, de misprofesores.com, es que de repente hay algunos que tienen 10, ¿no? De calificación y ves cuántas personas han opinado al respecto y es una, ¿no? O sea, ahí sí se ve que como que entraron ellos a ponerse el 10 o algo. Pero bueno, hay de todo en la viña del Señor. Ok. Si no les molesta, chicos, me gustaría que esta fuera una clase pequeñita. Y es porque el tema que viene, que es la ecuación de Van der Waals para definir el comportamiento real de los gases, me va a llevar bastante tiempo, entonces eso quisiera meterlo en una sola clase, porque de ahí viene algo muy importante para la termodinámica, que es la existencia de puntos críticos o del estado crítico. Entonces, eso quisiera abordarlo en una sola sesión. Entonces, la de hoy sería muy pequeñita, nada más les hablaría de la ley de Dalton acerca de las presiones parciales. Y además coincide con que es viernesito social, que si bien ustedes no deberían salir, pero sí pueden hacer ahí una videollamada por Zoom o algo así para convivir entre ustedes, ¿va? Para acabar las tareas. Para acabar las tareas, ¿a poco sí, Sí, sienten que esté más manchado esta modalidad en cuanto al tiempo que tienen que invertir y lo demás? Claro. De repente. Sí, la verdad. Hay más cosas que leer, ¿no? Me está haciendo más fácil. Pues se vuelve ya no nada más atender a la clase, sino estar revisando todos los PDFs, videos y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, Sí. yo supongo que eso tendría que redundar en que tengan un mayor aprovechamiento escolar, un conocimiento más profundo acerca de las temáticas. Entonces, hay que sacar lo bueno de cada cosa, ¿no? Bueno, Sí. ok, vamos con la ley de Dalton de las presiones parciales. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en muchos sistemas que se componen de gran número de cosas. O sea, si bien es correcta la suposición que hizo este Avogadro de que gases diferentes en las mismas condiciones termodinámicas de presión y temperatura ocupan los mismos volúmenes, o sea, eso haría que casi cualquier proceso termodinámico fuera independiente de la composición de gases, ¿no? Pero hay veces que esa composición sí es un hecho crucial para determinar, por ejemplo, la composición de un compuesto presente en una muestra, etcétera. O sea, volvemos a la cuestión de la físico-química como algo que sirve para identificar de manera cuantitativa y cualitativa algo que nosotros requerimos en un experimento, ¿no? Por ejemplo, el sistema que más estamos familiarizados es el sistema atmosférico, ¿no? En el que tenemos que cierto conjunto de gases ejercen una presión total, es una presión que nosotros podemos determinar mediante un barómetro, lo que sea, ¿no? Pero, ¿cómo saber cuál es la cantidad de gases en la atmósfera? O más bien, ¿cómo saber cuál es la cantidad de cada componente en el sistema atmosférico? Para eso les digo, tendríamos que recurrir a metodologías como la espectrometría de masas y así, pero la termodinámica también nos da un estimado formal acerca de cómo pueden determinarse esas composiciones. Y a eso se le conoce justamente como ley de Dalton de las presiones parciales. Ok. Lo que nos dice la ley de Dalton, déjenme ponerlo aquí.
es que la presión del sistema está definida por las presiones individuales de cada uno de los componentes de ese sistema. Entonces, voy a expresarlo formalmente de esta manera. Voy a decir que la presión total sería igual a la suma de las presiones parciales. Si, por ejemplo, tenemos un sistema bicomponente, sería la suma de la presión parcial que ejerce el componente 1 más la presión parcial que ejerce el componente 2. El caso por excelencia es la atmósfera. Prácticamente podemos decir que el 100% del volumen atmosférico está constituido por la suma de la cantidad porcentual de nitrógeno más la cantidad porcentual de oxígeno. Es 21% en volumen de oxígeno y 79% de nitrógeno. Ajá. Aquí es algo bien importante lo que les voy a decir. La composición atmosférica está definida en porcentajes de volumen, no en porcentajes de masa. Si nos ponemos a calcular el porcentaje en masa de cada compuesto, veríamos que las cifras son parecidas, pero diferentes. ¿Ah? Esto solo aplica para el volumen atmosférico. Y ahí les va el tip para su curso de físico-química y para la vida. El porcentaje en volumen es idéntico al porcentaje en mol para un gas ideal. ¿Ah? Esto viene justamente de el postulado que lanzó Amadeo Avogadro. ¿Ah? Entonces, esto es muy importante que lo recuerden. Porcentaje en volumen es igual a porcentaje en mol para un gas ideal. Les digo, el porcentaje en masa puede diferir, pero volumen y mol tienen comportamientos idénticos. Ok. Extendiendo esta idea de un sistema bicomponente, pues podríamos decir que podemos prolongar la suma al número total de componentes hasta que lleguemos al componente iésimo, o más bien hasta que lleguemos al componente n. Entonces, puedo decir que la presión total del sistema es igual a la sumatoria hasta n de las presiones parciales de cada componente. Esto lo represento de esta manera, ¿no? Del componente I. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ok, entonces en una mezcla de gases ideales, yo tendría que la presión parcial de cada componente se tendría que relacionar con el resto de constantes termodinámicas, bueno, más bien de variables termodinámicas, mediante la ecuación de estado del gas ideal. Entonces, para el componente 1, voy a ponerle aquí, para el componente 1, yo tendría que la presión parcial del componente 1, la voy a poner como P1, por el volumen total de la mezcla de gases, tiene que ser igual a la cantidad de sustancia que exista en la mezcla del componente 1, la constante universal de los gases y la temperatura de toda la mezcla. Ajá. O bien, expresado en términos nada más de la presión, me quedaría que P1 es igual a N1, R1, no, perdón, RT entre el volumen total de la mezcla. De forma similar, yo puedo poner aquí el entonces. Para el componente 2, yo tendría que la presión parcial de ese componente es igual a su cantidad de sustancia por el producto RT entre B. O sea que, ¿quién sería la presión total del sistema utilizando las presiones parciales? La podría definir como PT igual a N1
¿Qué más? RT entre B más N2 RT entre B. Y si factorizo los términos comunes, que serían el cociente RT entre B, tendría que N1 más N2 multiplican a RT entre B, ¿no? Ahora, voy a dividir entre la presión total cada una de las presiones parciales. O sea, esta expresión que acabo de pintar al último va a ser el cociente en las presiones parciales que yo había pintado arribita. Entonces, me quedaría para cada presión parcial esto. P1 me quedaría como igual a N1 entre N1 más N2 por la presión total. ¿Ah? Esto es igual a X1, ahorita les digo que es esa X1, PT. Eso es para la presión parcial del componente 1. Entonces, de forma similar, para la presión parcial del componente 2, yo podría decir que esto equivale a X2 por la presión total del sistema. Ajá. Esas X1, X2, déjenme pintárselos aquí. Son la fracción mol del componente 1 y 2. X1 es la fracción mol del componente 1, X2 es la fracción mol del componente 2. Y así se define justamente la fracción mol. O sea, la fracción mol del componente 1 es qué tanto del componente 1 tengo de sustancia entre la cantidad de sustancia total, pero están de acuerdo que para el sistema bicomponente la cantidad de sustancia es N1 más N2. Hay una propiedad con la que cumple la fracción mol y es que la suma de fracciones mol es la unidad, o sea, la sumatoria de I de las fracciones moles de cada componente, lo expreso de esta manera, son iguales a 1. Finalmente, las fracciones mol son exactamente lo mismo que los porcentajes en volumen o los porcentajes en mol, ¿no? Nada más que están expresados en forma decimal. O sea, si yo tengo un porcentaje en mol que convierto a un valor decimal, estaría hablando de la fracción mol. Y como todos esos valores tienen que ser inferiores a la unidad, a la hora de que yo los sumo todos ellos, el resultado tiene que ser la unidad. De la misma manera que si sumo todos los porcentajes, el resultado tiene que ser el 100%. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí dudas, chicos? No, profe. Bueno, No, profe. vamos a hacer un problemita. Les decía, la clase va a ser chiquita.
El problema tiene una redacción más complicada de la que les voy a poner aquí. Es alguien que está haciendo un experimento de fotosíntesis. ¿Se acuerdan que de la fotosíntesis se liberan cantidades de oxígeno y de CO2 como subproductos, ¿no? Pero lo que nos interesa a nosotros como animales es el producto de oxígeno que generan las plantas, ¿no? Entonces, alguien está haciendo un experimento de fotosíntesis y el oxígeno que sale del experimento lo va colectando sobre un recipiente que contiene agua, ¿ah? Con la idea de que parte del oxígeno se vea disuelto en ese cuerpo de agua y parte se pueda encontrar simplemente como oxígeno en estado gaseoso sobre el cuerpo de agua, ¿ah? Entonces dice, se colecta oxígeno en agua, el volumen de oxígeno y se obtienen 186 mililitros de oxígeno sobre el cuerpo de agua. Y la temperatura es de 22 grados Celsius, esa es la temperatura ambiente. Ah. Se trata de calcular la masa de oxígeno producida por el vegetal, ¿no? Y como dato, nos dicen que la presión de vapor del agua, esperen, es de 19.8 torr. Primera pregunta, ¿qué es la presión de vapor? Pues, ¿cómo se llama? La presión que ejerce todas las moléculas de vapor de agua Ajá. sobre un contenido, sobre algún recipiente, ¿no? Como he dicho, la presión sobre superficie, en el área o en el volumen. O sea, tenemos un contenedor en el que tenemos la presencia de un líquido, ¿no? El líquido tiende a volatilizarse, a evaporarse. Eso quiere decir que las moléculas dentro del líquido van a ganar energía cinética y van a abandonar la fase condensada para integrarse a la fase de vapor. ¿Cuál es la diferencia entre un gas y un vapor? ¿Son la misma cosa? O sea, un vapor es un gas. Está en la fase gaseosa, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿La temperatura? La presión. Un Ok. vapor se define como un gas a baja presión. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un vaso con agua y se está llevando a cabo la transición de fase, fíjense que no estoy llegando al punto de ebullición del agua. O sea, un charco en la calle se comienza a evaporar, ¿no? Sin que se alcance la transición de fase, que serían 100 grados Celsius, ¿no?
Una transición de fase en un estado de baja temperatura y presión es lo que yo llamo una evaporación. Entonces, el vapor se define como un gas a baja presión. ¿Ah? Y de hecho, hay otra característica adicional. Cuando yo hablo de un gas, generalmente tengo nada más la presencia de ese estado de agregación. Por ejemplo, agua en estado gaseoso implicaría que no tengo la presencia de agua en estado líquido. El vapor siempre va a encontrarse en equilibrio con la fase líquida. ¿Ok? Entonces, esa es otra diferencia fundamental entre un vapor y un gas. Y en general, es un proceso que se lleva a cabo a baja presión. Sin embargo, por ejemplo, cuando yo alcanzo la temperatura de transición de fase para el agua y sigo teniendo ahí agua en ebullición, pero en estado líquido, fíjense que tengo la presencia tanto del gas como del agua. O sea, en ese caso, como siguen coexistiendo las dos fases, también podría estar hablando de que tengo un vapor de agua. Ahora, la presión de vapor me indica qué tan volátil es un componente. Si es finalmente, las moléculas que se alcanzaron a pasar a la fase gaseosa están ejerciendo cierta presión sobre la fase líquida, ¿no? Entonces, si son muchas las moléculas que están en la fase gaseosa, la presión va a ser considerable. Eso quiere decir que tengo una presión de vapor alta o bien un punto de ebullición bajo. Un líquido que es volátil siempre va a tener una presión de vapor elevada. ¿Ah? Y un líquido como el agua, que sea poco volátil, siempre va a tener una presión de vapor chiquita. Fíjense que es pequeñita la presión de vapor que tiene el agua, 19.8 torr. ¿Ah? Ok. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que nos preguntan es lo que nos preguntan es la masa del oxígeno, ¿no? Me sirve utilizar la ley de Dalton de las presiones parciales porque yo sé que en la fase gaseosa por encima del líquido, yo tengo la presencia tanto de agua que se está evaporando de aquí de la fase líquida, como del oxígeno que yo estoy colectando. O sea que yo podría decir que la presión total del sistema es la suma de esas dos presiones parciales. Sería igual a la presión de vapor de agua, es un dato, más la presión que me interesa, que sería la presión parcial del oxígeno. Porque finalmente la presión total yo la tengo, es un dato del problema, es algo que yo puedo determinar con un barómetro, con un manómetro, es de 758 torr. O sea, si el sistema está abierto al ambiente, quiere decir que la presión atmosférica tiene que ser la presión total del sistema, 758 torr. ¿Ah? Entonces, de ahí yo puedo despejar la presión parcial del oxígeno. Me quedaría como la resta de la presión total menos la presión de vapor del agua, ¿no? Esto está expresado en unidades de torr. Me daría un resultado ¿de cuánto, chicos? 738.2. 738.2, ¿ok? Torr. ¿Y se acuerdan cuál era la conversión de atmósferas a torr? Por ahí la vimos en una de las clases pasadas. Una atmósfera equivale a 760 torr. Ajá. Así es. Entonces, si yo hago ahí la reglita de 3, esto me daría más o menos un valor de 0.971 atmósferas. ¿Para qué va? Ahora, tengo que encontrar una relación entre lo que me piden y cosas que yo conozco como las masas moleculares, la cantidad de sustancia, etcétera. Voy a reescribir la ecuación de estado del gas ideal de modo que me involucre el concepto de masa molecular. Eso va a ser muy útil y de hecho es una forma alternativa de expresar la ecuación de estado del gas ideal para muchos problemas en la química. Bueno, ustedes saben que
Pero nosotros conocemos la ecuación de estado del gas ideal. PV es igual a N R T. Quiero expresar a la N en términos de la masa molecular. ¿Se acuerdan cómo se definía la masa molecular? Era, se expresa en unidades de gramos por mol, ¿no? Eso quiere decir que se tiene que definir como la masa entre la cantidad de sustancia. Voy a integrar la ecuación de estado y me quedaría entonces que, déjenme desplazar para acá el pizarrón. Me quedaría entonces que PV, es igual, o sea, voy a despejar a la N de aquí, me quedaría M entre la masa molecular, ¿no? Y eso lo voy a meter en la ecuación de estado del gas ideal. Me quedaría M entre la masa molecular que multiplica a RT. De ahí puedo despejar la masa del oxígeno, que es finalmente lo que me pregunta el problema. Entonces, M sería igual a PV por el peso molecular del oxígeno entre la cantidad RT. Vamos a meterle numeritos a la cosa. M me quedaría igual a la presión, que ¿cuánto habíamos quedado que era? Estoy hablando de la presión parcial del oxígeno, ¿eh? Ahí es muy importante que me refiera a la presión parcial del oxígeno. De hecho, déjenme ponerle entonces de una vez esta forma. P1, bueno, PO2. Y esta N también se referiría a el oxígeno presente. Ajá. Todas las presiones y Ns, reemplácenlas por las particulares del oxígeno. O sea, aquí también estaría hablando de la masa del oxígeno y aquí también estaría hablando de la masa molecular que tiene la molécula de oxígeno. ¿Ah? Ok. Entonces, como me está dando la presión parcial, sería esa presión que ya había encontrado de 971 atmósferas. 0.971 atmósferas. El volumen lo puedo expresar en litros y de esa manera ocupo la R que está expresada en atmósferas litro, ¿no? Es de 186 mililitros. ¿Esos cuántos litros son? 0.186 litros. Luego, el peso molecular de la molécula de oxígeno, ¿cuál es? 16. 15.9. Nel tampoco. 32. 32, ¿no? Porque la molécula se compone de 2 átomos. Entonces tiene que pesar el doble de lo que pesa cada átomo. Es aproximadamente 32, ¿no? Si ustedes ven en la tabla periódica, el peso atómico del oxígeno es de 15.99. Vamos a redondearle ahorita a 16. Entonces sería de 32. Aquí no puedo expresarlo en unidades de masa atómica porque estoy hablando de cantidades de sustancia. Entonces tendría dimensión de gramos por mol. Es lo que se conoce como peso molecular gramo, ¿no? Y todo esto entre la cantidad RT. Como estoy manejando dimensiones de atmósferas y de litro, me conviene utilizar el valor de 0.082 atmósferas litro sobre Kelvin mol. 0.082
0.82. Las dimensiones son atmósferas, litro, sobre Kelvin, mol. Y ya nada más me falta la temperatura, que de cuánto es. 295. Muy bien, estrellita en la frente. 295. Acuérdense que siempre tenemos que emplear temperaturas absolutas. Entonces, no son esos 22 grados Celsius, sino esos 22 más 273.15 para que me quede en Kelvin. Entonces, ¿sería de cuánto, perdón? 295.15. 95 punto Kelvin. Ahí está. Vamos a hacer el análisis dimensional. Me tiene que dar en dimensiones de gramos, ¿no? Atmósferas. Con atmósferas, pelas. Luego aquí tengo litros, con litros, pelas. Mol, con mol de acá, pelas. Y Kelvin, con Kelvin de acá, pelas. Nada más me quedan vivos estos gramitos de aquí. Entonces, ¿el resultado cuál es, chicos? Punto, no, 238. Pero es en... Es punto 238, ¿no? Ajá. Sí. 0.238 gramos. ¿Va que va? Sí. Bueno, ahorita quisiera que junto con las definiciones que hemos estado viendo, junto con la ecuación de estado y todo lo demás que pegaron en el refrigerador, pusieran, por favor, esta forma alternativa de la ecuación de estado del gas ideal. Les va a ser muy útil. En este caso, esta se refiere a la presión parcial del oxígeno, ¿no? Pero quítenle esto de aquí. Si nosotros conociéramos el peso molecular de un gas, aplica, ¿no? Para un sistema de un solo componente. O bien, metiendo la ley de Dalton, también aplicaría para sistemas de más de un componente. Pero es una presentación alternativa que les digo, va a revestir muchísima utilidad para muchos de los problemas que vamos a hacer. Entonces, por favor, también pónganla ahí en el refrigerador. ¿Ah? Es una deducción bastante sencilla. Lo único que hicimos fue meter a la ecuación la definición de N, que tiene que ver con la masa y con el peso molecular. ¿Ah? Bueno, ¿cuál es la trascendencia de esto de las presiones parciales? En el mundo en el que vivimos, vemos muchas veces manifestaciones de la ley de Dalton. Por ejemplo, desde el punto de vista evolutivo, nosotros como animales nos desarrollamos en la corteza terrestre, ¿no? Y finalmente, a través de eras geológicas, ha cambiado muy poquito la composición atmosférica. Hay veces que esos cambios se traducen en fenómenos de importancia. Por ejemplo, seguramente han escuchado hablar ustedes de que en la atmósfera actual no podrían existir especies terrestres tan grandes como los dinosaurios. Y eso se debe a que cuando emergieron los dinosaurios, ya teníamos bastantes millones de años en los que las plantas estaban gobernando la superficie terrestre, ¿no? Y además en los océanos también teníamos cosas como el fitoplancton. O sea, podríamos decir que el oxígeno atmosférico en la Tierra primitiva era muchísimo mayor que en la Tierra presente. Entonces, era posible que existieran bestias tan grandes como los brachiosaurios, los tiranosaurios, etcétera. Había suficiente oxígeno en la atmósfera para que sus corazones pudieran bombear la sangre y que entonces funcionara el proceso de la respiración a nivel celular, ¿no? Sin embargo, empieza a modificarse la proporción de oxígeno y en la actualidad tenemos una menor concentración. Eso haría que entonces no pudieran existir bestias gigantes, ¿no? De hecho, la bestia más grande que tenemos en la actualidad pues, es la ballena azul y solo puede existir en un ambiente de baja gravedad como es los océanos, ¿no? En la Tierra, pues el más grandote que tenemos es el elefante, ¿no? Y están en peligro de extinción. Bueno,
Finalmente, a la hora que aparece el humano en la Tierra, ya tenemos más o menos esa proporción de 21% en volumen de oxígeno sobre el resto de volumen atmosférico. Nosotros evolutivamente estamos diseñados para trabajar en ese ambiente. Fíjense que ese porcentaje de 21% correspondería en términos de fracción mol a un 0.02 de fracción mol, ¿no? O dicho de otra manera, un porcentaje en mol del 20%, alrededor del 20%. ¿Ah? Solo podemos nosotros funcionar de manera adecuada si tenemos una presión parcial de 0.2 atmósferas. A eso corresponde la fracción mol de 0.02, a 0.2 atmósferas. ¿Ah? El oxígeno a una presión parcial más allá de 0.2 atmósferas se convierte en tóxico para nosotros. Finalmente, el oxígeno es un oxidante, ¿no? Y los oxidantes reaccionan de manera violenta con las grasas. De hecho, cuando un paramédico atiende a un atropellado, ¿qué pasa si ese atropellado es mujer? Le tiene que suministrar oxígeno, pero ¿qué es lo primero que hace si es mujer? Si es hombre, no pasa nada, le suministra luego oxígeno, a menos que sea medio finito. ¿Qué le tiene que hacer antes de ponerle la mascarilla del oxígeno? Ni idea. ¿Checar que no está embarazada? No. Este es un buen tip para ustedes, las chicas, para que no se maquillen tanto. Lo primero que tiene que hacer el paramédico es limpiarle la cara a la mujer, si esta es la atropellada. ¿Por qué? Los cosméticos en general están hechos de grasas y, como les decía hace un momentito, el oxígeno es altamente reactivo ante las grasas. Es una reacción exotérmica la que se produce, finalmente no es otra cosa que una combustión, y una combustión genera calor, ¿no? Entonces, si el paramédico les aplicara la mascarilla sobre el maquillaje, la reacción exotérmica les produciría quemaduras, y hay veces que son tan graves como quemaduras de segundo grado. Por eso es conveniente que antes de cualquier otra cosa se les limpie la cara. O sea, el oxígeno es un oxidante, entonces hay que tener cuidado. Finalmente, nosotros, por ejemplo, el oxígeno en su forma de ozono, nos produce laceraciones también en la piel, nos produce irritación, reacciona finalmente con las mucosas y reacciona para convertirse en oxígeno que sigue oxidando. El oxígeno es de los mejores antisépticos y es debidamente a eso, o más bien es debido a eso, a que reacciona fácilmente con las grasas. Nosotros operativamente, les decía, solo podemos trabajar en parciales de 0.2 atmósferas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un buzo que está metiéndose en el océano? Más o menos la regla del buceo es que cada 10 metros la presión se incrementa en una atmósfera. ¿Ah? Vamos a suponer que el buzo se encuentra a 40 metros de profundidad. ¿Cuál sería la presión, o más bien, cuál sería el contenido de oxígeno que tiene que tener el buzo para que la presión parcial se mantenga en 0.2 atmósferas? Si hacen ustedes el cálculo, se van a dar cuenta de que la fracción mol equivale más o menos como al 0.05 de lo que vemos a presión a nivel del mar. Ajá. O sea, lo que tiene que hacer el buzo para mantener la presión parcial de 0.2 atmósferas a 40 metros de profundidad es bajarle a la llave o cerrarle tantito a la llave de oxígeno, de modo que solo se suministre el 5%. ¿Ah? Ese 5% equivaldría a la fracción mol de 0.05 y multiplicado esto por la presión que es de, ¿cuánto sería? Como de 4 atmósferas, ¿no? Multiplicado esto por las 4 atmósferas me daría esa presión parcial de 0.2 atmósferas. Ajá. Entonces, ahí el buzo tiene que estar bien trucha para estarle bajando, para estarle cerrando a la llave conforme se incrementa la profundidad, todo con la intención de que siempre se mantenga la presión parcial de oxígeno como una constante. Hay una cuestión adicional. Conforme se incrementa la presión, la solubilidad de los gases se incrementa también. O visto de otra forma, si disminuye la temperatura de un sistema, la solubilidad de un gas también se incrementa. Nosotros lo vemos todo el tiempo con los refrescos, ¿no?
Un refresco que se encuentra frío, pues está burbujeando así rico y todo lo demás. Pero en el momento en el que se iguala la temperatura del chesquito con la temperatura ambiente, entonces vamos a tener que el gas, el CO2, empieza a abandonar a la solución y entonces ya la Coca-Cola sabe a puro jarabe, ¿no? A mucha gente no le gusta la Coca-Cola sin el gas. Eso se debe a cómo se comporta la solubilidad con respecto de la temperatura y de la presión. Conforme baja el buzo, el nitrógeno presente en la mezcla empieza a volverse cada vez más soluble en la sangre. Eso hace que se confunda el proceso de respiración celular. Entonces, mucho de la hemoglobina ya no se dedica al transporte de oxígeno, sino que se dedica al transporte de nitrógeno. O sea, la presión también favorece que el grupo hemo de la hemoglobina esté fijando a la molécula de nitrógeno por encima de la molécula de oxígeno. Los primeros síntomas ocurren a nivel cerebral. Finalmente, el cerebro tiene una necesidad bastante especial de la molécula de oxígeno, ¿no? En cuanto falta el oxígeno, las neuronas empiezan a pendejar, entonces se obtiene un estado muy parecido al de una borrachera. Es un padecimiento que se conoce como narcosis por nitrógeno. Los buzos que empiezan a tener una cantidad importante de nitrógeno disuelta en la sangre, empiezan a comportarse como borrachitos, se ponen a torear a los tiburones, se quitan la mascarilla, empiezan a bailar, empiezan a hacer cosas bastante locas, ¿no? Entonces, ese es el efecto de la narcosis por nitrógeno. Y hay todavía algo más importante con respecto de esto. Todavía, digamos, a menos que se quite la mascarilla o que toree a un tiburón, pues no pasa nada, ¿no? Pero ¿qué pasa si el buzo empieza a subir muy rápido hacia la superficie? El nitrógeno que estaba disuelto en la sangre empieza otra vez a desorberse del fluido, o sea, de estar ocupando un volumen muy pequeñito en la fase líquida, en la solución de la sangre, empieza otra vez a ebullir, empieza a pasar a la fase gaseosa y eso empieza a formar burbujas en la sangre. Si esas burbujas llegan al torrente sanguíneo, pueden producir interrupciones. Es así como cuando uno quiere sorber de un popote, pero el popote está muy pegado a la superficie, entonces también empieza a jalar aire, ¿no? Se introduce se modifica la cantidad de fluido transportado. Eso puede hacer que se degenere en un paro cardíaco, o bien si ocurre a nivel de las venas que tenemos en el cerebro y todo eso, se puede traducir en una embolia. Entonces es muy importante también que el buzo vaya subiendo de forma lenta para evitar la ebullición rápida por concepto del nitrógeno. Una forma de contrarrestar este problema es reemplazar al nitrógeno de la mezcla respirable. Finalmente, el nitrógeno es prácticamente inerte para nosotros, ¿no? ¿Qué les parecería que en lugar de tener una mezcla nitrógeno-oxígeno, como la que tenemos en el aire, respiremos una mezcla nitrógeno-helio? Funciona, ¿no? Porque el helio es inerte para nosotros. O sea, de lo único que se estaría encargando el helio es de mantener la presión parcial de 0.2 atmósferas para el oxígeno, o sea, de estar ocupando volumen, pero no tiene ningún efecto químico para nosotros. Si acaso, si el buzo pudiera hablar, pues hablaría chistoso, ¿no? Hablaría como más agudo. Pero más allá de eso, no podemos tener intoxicación por el elemento helio. Si recuerdan, el átomo de helio es un átomo que tiene una elevada simetría. Los electrones se encuentran en orbitales de tipo S, en particular en el orbital 1s. O sea que es una pelotita muy simétrica eléctricamente. El campo eléctrico es muy homogéneo, entonces entre átomos de helio yo solo podría esperar repulsiones, ¿no? Eso quiere decir que el helio no se puede disolver en la sangre como lo hace el nitrógeno. Como la molécula de nitrógeno es alargada, tiene ahí cierto momento dipolar, puede tener más fácilmente interacciones de Van der Waals y de esa forma se puede solvatar en la sangre. El helio no. El helio difícilmente va a tener interacciones de Van der Waals, entonces no va a ser soluble en la sangre. ¿Ah? Entonces, reemplazando al nitrógeno por el helio, ya no tenemos el problema de la narcosis por nitrógeno y tampoco tendríamos el problema de la descompresión, que sería la que genera la embolia, ¿no? O sea, prácticamente el buzo todo el tiempo estaría respirando una mezcla gaseosa que no se integra en el torrente sanguíneo. ¿Va que va?
Entonces hay cosas importantes acerca de las presiones parciales. A presión parcial menor ocurriría el efecto contrario, ¿no? Si, por ejemplo, uno se sube al monte Everest, la presión parcial del oxígeno tendería a disminuir, tendería a ser inferior a las 0.2 atmósferas. Entonces ahí tenemos un problema. También tenemos un problema que tiene que ver con la respiración celular, pero ahí el problema ya no es debido a la solvatación del nitrógeno en la sangre, sino al problema de que no hay suficiente oxígeno en la atmósfera. Entonces es un problema contrario, se llama hipoxia, o sea, ausencia de oxígeno, ¿no? Ahí lo que tenemos que hacer es forzar la entrada del oxígeno de modo que mantengamos la presión parcial de 0.2 atmósferas. Por eso es que los alpinistas, cuando llegan al K2, al Monte Everest y demás, ahora lo que tienen que hacer es cargar con una lata de oxígeno comprimido. Las personas que viven a mucha altitud están acostumbradas a vivir a presiones parciales de oxígeno inferiores a las 0.2 atmósferas. La forma que tiene el cuerpo de compensar esa deficiencia en oxígeno es producir más glóbulos rojos. Entonces, por eso los chilangos tenemos la sangre más roja que los jarochos y todo lo demás, tenemos más glóbulos rojos. Sin embargo, después de unos cuantos meses que uno vive a nivel del mar, se compensa el proceso y uno empieza a tener menos glóbulos rojos en la sangre. Son mecanismos de adaptación que tiene el cuerpo humano. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda en cuanto a esta discusión de las presiones parciales? No, profesor. ¿Todo bien? Bueno, ¿qué les parece entonces si nos largamos a echar una maruchan y le dejamos por hoy aquí? Está bien, profe. Vale, Me profe. parece de acuerdo. Va. Está bien. Va, profe. Bueno, ahí se hacen la reunioncita de Zoom, invitan, ¿ah? Ya está. Dale, chicos, que tengan bonito fin de semana entonces. Igual Nos usted, vemos el gracias. lunes. Igual, profe, nos vemos. Igualmente, Gracias, profe. Hasta luego. Que Hasta que luego. tengan